Bueno, listo. Ahora sí, comenzamos entonces. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Por si acaso, esta clase ya corresponde para el segundo parcial, ¿ah? Ya, entonces vamos. Bueno, si vamos recordando un poquito acerca de las enterobacterias, vamos a hablar de algunas de las bacterias más relevantes, ¿no? Las que tienen mayor importancia, como Salmonella, Shigella, la Escherichia coli. La Escherichia coli en sus diversas formas, porque muchas de ellas van a producir los cuadros de diarrea, ¿ya? Klebsiella y también Proteus. ¿Qué es lo que nos ocasionan estas enterobacterias? Como nos dice su nombre, entero significa que están a nivel del intestino, ¿no? Y en el intestino grueso, en humanos y en animales. Son las que se encargan de completar el ciclo metabólico de los alimentos. Es lo que nosotros también mencionamos, que en el colon tenemos a la famosa microbiota. Ustedes, por ejemplo, también ahora que están llevando en bioquímica, hay una deficiencia que se llama la intolerancia a la lactosa. Entonces, cuando la lactosa no es degradada por las enzimas disacaridasas que están a nivel del epitelio en borde en cepillo, esa lactosa va a llegar hacia el intestino en el colon, y aquí las bacterias que están ahí lo que van a hacer es fermentarlo y lo van a convertir en metano. Entonces, ese metano, por ejemplo, es lo que nos va a producir la flatulencia, ¿no? En los pacientes que tienen este problema de intolerancia a la lactosa. Algunas especies, dice, van a tener que ser patógenas, primarias del tubo digestivo, lo que van a ocasionar la diarrea bacteriana. Todas son oportunistas fuera del intestino, ocasionan infecciones a nivel de la piel. Por ejemplo, el famoso pie diabético, muchas veces las bacterias que están metidas son sobre todo tipo enterobacterias. Heridas postquirúrgicas, las infecciones urinarias, las lesiones también, las úlceras por presión, aquellos pacientes que se encuentran postrados en cama y que no se les hace el movimiento, comienzan a tener estas úlceras. Y las bacterias que se meten también son enterobacterias. Ocasionan el 80% de la patología infecciosa en humanos. Bueno, creo que ya nosotros hemos estado visualizando en las prácticas las características de estas enterobacterias, porque siempre hemos estado colocando del ejemplo la Escherichia coli. Bueno, entonces sabemos que son bacilos gram negativos, son móviles perítricos, algunas son inmóviles. En la práctica, ahora cuando estuvimos haciendo la semana pasada de aquellas bacterias en las cuales no tienen movilidad y que en el agar mío, en el agar de movilidad, se veía solamente la zona de la punción, y ese era el ejemplo de Klebsiella, ¿no? Entonces, Klebsiella también es una enterobacteria, pero no es móvil. En cambio, la E. coli sí lo es. No forman esporas, pero algunas de ellas forman cápsulas. Son bacterias aeróbicas y anaerobias facultativas, fermentan glucosa, reducen nitratos a nitritos. Ahí está todo el grupo de las enterobacterias, y a la cabeza es la Escherichia coli. Existen muchas investigaciones en las cuales mencionan de que la presencia de nitratos a nitritos, eso lo vamos a ver en el examen completo de orina. Entonces, si uno dice examen completo de orina, presencia de nitritos positivo, estaría relacionado con enterobacteria, y enterobacteria como la E. coli, que es la causante de la infección urinaria. Pero tengan también en consideración que en estas situaciones pueden también darse en orinas que están contaminadas. No forman citocromo oxidasa, más bien vamos a ver que la citocromo oxidasa es producida por otras bacterias que se llaman pseudomonas. Son sensibles a los desinfectantes. Ahora vieron, por ejemplo, los de mi grupo, ¿no? Vimos los resultados que constituían con los antisépticos como el alcohol y el mertiolate, ¿no? Y vimos que con la E. coli se mataba, ¿no? Fermentan la lactosa y otras no. La lactosa va a ser uno de los carbohidratos característicos en los cuales vamos a ver, por ejemplo, en el agar Macón, que es un agar selectivo para las enterobacterias, de las cuales me va a permitir decir cuáles son bacterias fermentadoras y no fermentadoras. Cuando nos estamos refiriendo a ello es sobre todo con la lactosa. Entonces miren ustedes acá la imagen en el agar Macón, que para el lado izquierdo ustedes pueden evidenciar aquellas bacterias que van a fermentar o hidrolizan la lactosa, y por lo tanto me lo van a convertir en un color rosa rojo. ¿Quiénes están ahí? La E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia.
Estas bacterias del Enterobacter, Citrobacter y Serratia son consideradas las bacterias del grupo AMCES. AMPCES. Es un acrónimo en la cual se describe este grupo de bacterias. Ya después lo vamos a comentar el por qué. Las bacterias que no fermentan lactosa y que no bajan el pH y permanecen incoloras. ¿Quiénes están ahí? Proteus, Salmonella, Shigella y Yersinia, ¿no? Algunas de ellas que también las vamos a mencionar ahora. Las enterobacterias, su característica, pues como pueden ver ustedes en la imagen, es acerca de su estructura. Tenemos un componente que es el somático, conocido también como somático O, el antígeno O, en la cual mencionan que forma parte de este lipopolisacárido que es termoestable y es el antígeno principal de la pared celular. No sé si ustedes habrán conocido las pruebas que se llaman la serología, ¿no? De aglutinaciones febriles que uno antiguamente utilizaba, aunque ahora eso ya cada vez son menos usadas, esas pruebas de aglutinaciones febriles que sobre todo más las utilizaban para el diagnóstico de fiebre tifoidea. Entonces, dentro del grupo de las enterobacterias teníamos la presencia de este antígeno somático, y este somático era el que aparecía en forma temprana, entre los primeros 5 a 7 días el tiempo de enfermedad. O sea, tampoco no es que sea tan temprano, aparecía entre 5 a 7 días. Y aún así su presencia no siempre nos indicaba pues que estábamos frente a una infección porque daban muchos resultados falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras infecciones, en otras enfermedades, podríamos tener ese resultado. Por eso que muchas de las pruebas de laboratorio, ustedes ya cuando lleven el curso de laboratorio, tienen que saber que vamos a tener situaciones en las cuales van a darse los falsos positivos. Y uno, por eso que tiene que pedir las pruebas de acuerdo al cuadro clínico que tenga el paciente. Entonces, este somático induce la formación de anticuerpos inmunoglobulina M. ¿Eso qué quiere decir? Se presentan en etapa aguda. Pero el detalle es que este somático O ante alguna infección puede persistir hasta 6 meses. Ahora, la cápsula, que es el antígeno K, en la cual es el polisacárido, es el factor de virulencia, tiene que ver con la adherencia y está inhibida por la acción de anticuerpos. Quienes tienen esta cápsula K, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella. ¿Se acuerdan al inicio que decíamos que hay algunas enterobacterias que tienen cápsula? Ahí está. Yo recuerdo que tuvimos el caso de un pediátrico que tenía inmunodeficiencia primaria. Bueno, aquí tenía una alteración de su sistema inmune y este niño ingresó con un cuadro de una meningitis. Cuando se le aisló en el líquido cefalorraquídeo la meningitis, lo hicimos con un panel molecular, salió que era una Escherichia cólica 1. Y a pesar de que le salió sensible a todo, el tratamiento del niño no estaba respondiendo adecuadamente. O sea, era una E. coli común y silvestre. No respondía. Y eso que las cefalosporinas, ya cuando les lleve farmacología, van a saber que las cefalosporinas tienen una muy buena penetración en el tejido nervioso y sobre todo siempre cuando esté inflamado. Pero el niño no respondía y tuvieron que cambiarle hasta carbapenem, ¿no? Para que el niño pudiera responder, pero también era por parte de la enfermedad de fondo. Y ahí aislamos pues justamente una Escherichia cólica 1. Bueno, el flagelo H, que es la proteína termolábil, induce la formación de los anticuerpos, que es la IgG, de la cual existen dos variantes, el numérico y el alfabético. Este flagelo H persiste hasta por más de un año. Si el somático está hasta 6 meses, el H está hasta más de un año después de haber ocurrido la infección. Entonces, aquellos pacientes que uno les solicita las aglutinaciones febriles y donde, en la cual tú vas a detectar el antígeno O y el antígeno H, tener cuidado con ellos, porque tampoco no vamos a saber en qué etapa está nuestro paciente, porque también por eso les decía que podemos tener el riesgo de un falso positivo. Además, también no solamente en Salmonella daban los positivos, sino que también en cualquier otra enterobacteria que produzca alguna infección. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos diferentes tipos de enterobacterias, de las cuales, de los que más se describen, es la Escherichia, la Salmonella, la Shigella
el grupo de las Klebsielas, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Staphylococcus, Morganella, Yersinia, ¿no? Y es como le decíamos también que es el 80% de las que producen infecciones en el ser humano. Adelantándome un poquito, la bacteria de Klebsiella, como decíamos, es ser una bacteria inmóvil en el medio del TCI, que ya lo hemos visto la semana pasada, es una bacteria productora de gas, fermenta la glucosa, y una de las características es que tiene una cepa mucoide. Una de las cosas de Klebsiella es que Klebsiella está relacionada con las infecciones del tracto respiratorio bajo. Pueden producir neumonía, sobre todo en pacientes con cuadros de inmunosupresión, pacientes con antecedentes de tuberculosis, pacientes, los usuarios de drogas intravenosas. Entonces ahí está, y también asociado al ventilador mecánico. Entonces no se vayan a olvidar, bacteria lactosa positiva, colonias mucoides, bacteria móvil, entonces habría que sospechar de que podría ser una Klebsiella, ¿no? Bacilio gram negativo. Esa es la clásica Klebsiella que uno describe en la literatura. En cambio, Escherichia coli no, son colonias cremosas, bacilio gram negativo. En el Acaricon que decimos lactosas positivas. En el TCI fermentan muy bien los 3 tipos de carbohidratos, son bacterias productoras de gas, pero una de las características es que es el indol positivo, movilidad positiva, eso es Escherichia. Y así vamos a ir comentando. Y la Escherichia está más relacionada con las infecciones del tracto urinario. ¿Mm? Bueno, comenzaremos hablando un poquito salmonela. ¿Cómo es la característica de la salmonela, su biotipo? Lactosa negativa. Entonces eso quiere decir que en el agar McConkey vamos a ver unas colonias incoloras. La urea, que es una de las pruebas que vamos a utilizar para hacer la identificación, nos va a salir negativa. Salmonella si tiene movilidad positiva. Sulfuro, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada vimos un tubo oscuro del TCI, que era del Proteus? Ya, Salmonella también produce sulfuro. Lisina positivo y también es productora de gas, ¿no? Y gas de glucosa positivo. Como mencionan, la salmonela hay más de 2.500 serotipos, 38% de ellos causan cuadro clínico en hombres y animales. Existen serotipos antigénicos de importancia médica. Dentro de ellos, quienes están, la salmonella typhi y la salmonella enteritidis o entérica. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hemos estado viendo ya en los últimos años incremento de casos de pacientes que me hacen bacteremia, pacientes VIH que hacen cuadros de bacteremia con salmonella entérica, ¿no? Y los hemos estado nosotros aislando. Acuérdense que para yo hablar de infecciones, de bacteremias, mi aislamiento tiene que ser a partir de los hemocultivos. Entonces, si hablamos por otro tipo de diferenciación o clasificación, por hibridación hay 7 grupos, de las cuales el grupo 1 es el que afecta al humano. Y estas contribuyen o forman parte de quienes están aquí metidas, la salmonella entérica. La salmonella entérica es cero variante, ¿no? Entonces pueden producir diferentes cuadros clínicos, comenzando de una enterocolitis, que es por una fiebre no tifoidea. Esta está más relacionada con la ingesta de alimentos contaminados, pero con heces de animales. La dosis infectante, miren ustedes, eso sería salmonella entérica, ¿no? Entonces aquí tendríamos que tener alrededor de 1.000.000 de bacterias por gramo para que recién me pueda producir un cuadro clínico. Y el cuadro clínico puede producirse de inmediato, ¿no? Dentro de las 8 a 48 horas, acompañados de náuseas, vómitos, diarrea sin sangre, ¿no? Es un patógeno intracelular facultativo. Hay que recordar que poseen genes de invasión, nos invaden a nivel del tejido linfoideo, donde tenemos el tejido linfoideo a nivel del intestino, en el ilion y en la célula M de las placas de Peyer sin borde. Entonces, esta salmonella entérica, como hace un rato les decía, hemos visto casos de pacientes con VIH aislados de los hemocultivos, entonces nos pueden producir bacteremias e infecciones también focales. Otra cosa más con salmonella, también las hemos aislado en infecciones urinarias. También por ahí hemos tenido la oportunidad de hacer identificaciones de salmonellas entéricas en las infecciones urinarias. Tenemos aquí la salmonella typhi, miren ustedes que es la ocasionante de la fiebre tifoidea, y aquí no necesito 1.000.000 de bacterias para generar la infección, solamente necesitamos 1.000 bacterias. Entonces esta resulta siendo más agresiva.
Afecta a los enterocitos, al tejido linfoide, las placas de Peyer. Luego este se va por la vía sanguínea ocasionando una bacteremia, va a llegar al hígado y se elimina por vía biliar a las heces. Entonces, en las heces se puede eliminar durante semanas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que en los primeros días me viene a hacer cuadro de fiebre, malestar, muchas veces no voy a aislar ahí la salmonela en los primeros días. Más bien la salmonela yo la voy a aislar en sangre porque estamos viendo que la salmonela tifi va a transcurrir por el torrente sanguíneo. Y después de la primera semana y a partir de la segunda semana es que lo voy a aislar en las heces, o sea, a partir del coprocultivo. Tengan en cuenta que también por eliminarse en la vía biliar, la Salmonella typhi puede quedarse ahí y se convierte el paciente en estado de portador. Entonces, el ser un estado de portador significa que va a eliminar por gran parte de su vida la salmonela en las heces, pero no le va a producir algún cuadro clínico. Entonces vamos a ver algunos de los casos. Dice que se describe en la literatura alrededor del 1 hasta el 2% de los pacientes que han tenido fiebre tifoidea pueden llegar a ser portadores. Por ejemplo, en el hospital y en general, aquellas personas que se dedican a la comida, los cocineros. Los cocineros siempre se les hace pruebas de laboratorio y les hacemos coprocultivo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar en ellos si son personas portadoras de Salmonella typhi. Entonces hacemos la búsqueda de ellos para no tener algún inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Y si este paciente es portador, lo ideal sería que no trabaje en el área de comida, ¿no? O se tiene que lavar exhaustivamente las manos para no contaminar los alimentos, ¿no? Por eso que es importante la búsqueda de estos portadores. Aquí tenemos un cuadro tomado pues, de uno de los libros de microbiología, creo que es de Murray, ¿no? Este cuadrito me pareció muy interesante porque nos describen aquí los diferentes cuadros clínicos que puede ocasionar salmonela, ¿no? Desde la misma fiebre entérica por las salmonelas entéricas, las septicemias, que puede ser producido por cualquier tipo de salmonela, como les comentaba también ahí el caso de las salmonelas entéricas, y las enterocolitis. Entonces las fiebres entéricas que van de 7 a 20 días, y miren aquí tenemos un estado tifoideo que puede durar varias semanas. Al inicio primero nuestro paciente puede tener un cuadro de estreñimiento y después me puede hacer una diarrea sanguinolenta. Entonces los hemocultivos van a darme positivo entre la primera semana y la segunda semana. Pero pues nos dicen acá, los coprocultivos, ¿a partir de qué semana? A partir de la segunda semana. Entonces eso también tenerlo en consideración cuando soliciten las pruebas de laboratorio. Las septicemias resultan siendo variables y aquí pues yo voy a tener que aislar a partir de mis hemocultivos. Las enterocolitis, el periodo de incubación que va de 8 a 48 horas, el inicio es brusco, por lo general va a ser lento, los síntomas están acompañados de náuseas, vómitos y el periodo va de 2 a 5 días, ¿no? Y los coprocultivos van a darse positivos poco después del inicio, ¿no? Esos son esta de aquí es Salmonella entérica y esta de aquí es la fiebre tifoidea. Miren ustedes que al inicio de la fiebre tifoidea, y eso sí lo he visto, estreñimiento inicial, porque los pacientes solamente llegan con el cuadro de la fiebre, malestar general, y llegan con algo de estreñimiento, ¿no? Yo recuerdo de un ingeniero que llegó con esos síntomas, se decidió su hospitalización porque se catalogó como al inicio como fiebre de origen desconocido, y mientras comenzaron a hacer los estudios, las indagaciones, se le pidieron los hemocultivos y en el segundo día los hemocultivos comenzaron a dar la positividad, ¿no? Entonces cuando comenzamos a identificarlo, Salmonella typhi, de inmediato iniciarle, ya estaba con tratamiento antibiótico, pero bueno, se continuó el tratamiento, ya sospechando, pues ya digamos a la segura que estábamos frente a un cuadro de una fiebre tifoidea, sino que de todas maneras se le tiene que hacer su perfil antibiograma porque Salmonella también ya viene presentando patrones de resistencia. Un caso que también tuve de Salmonella fue de una colega, una pediatra, que me llevó a su niña de 2 años y la niña venía ya siendo con 3 días de diarrea. La niña estaba deshidratada, no estaba, y
y tenía el cuadro de la diarrea con fiebre. Entonces ella ya la había iniciado, pensó que al inicio era viral, pero al ver que la niña no mejoraba y más bien cada vez iba empeorando, comenzó a darle ceftriaxona, ¿no? Primero lo comenzó a manejar con ceftriaxona y la niña seguía con la fiebre y seguía con la diarrea. Entonces, cuando ya le inició el tratamiento antibiótico, ella me dice, mire, doctora, está pasando esto, mi hija no responde. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacerle un panel molecular. Le hicimos un panel molecular a la niña en la muestra de heces. Grande fue nuestra sorpresa que salió una salmonela. Entonces ya de inmediato, al ver la salmonela y al ver que no respondía a ceftriaxona, se le cambió por un carbapenem. Entonces, nosotros a la par le hicimos de todas maneras nuestro cultivo, porque acuérdense que las pruebas moleculares no te van a decir cuál va a ser el antibiótico de elección. La única manera de poder ver el antibiótico es a partir de un antibiograma, ¿no? Que ya hoy día lo hemos estado viendo también en la práctica con los grupos, ¿no? Entonces, cuando se sembró la muestra de la salmonela, bueno, la muestra sospechosa, a las primeras 24 horas no creció nada. ¿Y era por qué? Porque ya estaba con tratamiento antibiótico. Esperamos 48 horas y a las 48 horas comenzamos a ver un esbozo, un crecimiento por ahí de bacterias. Entonces se dejaron unas horas más y ya había mayor crecimiento y ahí se llegó a identificar que era una salmonela entérica, ¿no? Entonces de inmediato al hacerle el antibiograma salió el resultado y esa salmonela entérica resultó siendo resistente a las cefalosporinas, a las quinolonas. Entonces el tratamiento que tenía que iniciar la niña era un carbapenem. Felizmente con el panel, porque el panel sale en una hora, mientras que nuestros coprocultivos convencionales demoran alrededor de 3 o 4 días, se pudo adelantar el tratamiento, ¿no? Y con eso la niña mejoró su cuadro clínico, ¿no? Entonces, para que vean ustedes que tenemos diferentes situaciones en las cuales, pues, se describen ello. Un ratito, chicos, ¿ya?
Ya listo, chicos, disculpen, sino que me estaban llamando justo de la universidad para ver si podía asesorar tesis, ¿no? En verdad, a mí me gusta hacer esa parte de las asesorías, ¿ah? Pero me piden todavía los miércoles de 6 a 10 de la noche y a las 6 pues yo estoy en clase, pues, ¿no? Entonces ya no se puede, ¿no? Bueno, seguimos con otra bacteria. Yo ya estaba adelantándome a poner las imágenes, entonces aquí tenemos la otra famosa bacteria, que es la que nos ocasiona la famosa disentería basilar, la famosa Shigella. En verdad, Shigella sí es la diarrea de moco con sangre. Esa sí es bien agresiva, es la Shigella. Y también he tenido oportunidad de verlo en pacientes inmunosuprimidos que de verdad la deshidratación, la sangre y todo puede matar al paciente si es que no se trata de inmediato, ¿ah? Bueno, entonces la característica de Shigella en el perfil bioquímico tiene una lactosa negativa, es urea negativa, otra enterobacteria que no se mueve, movilidad negativa, no produce sulfuro y la lisina es negativa. Si ustedes ven, casi todas las pruebas bioquímicas resultan siendo negativas. ¿M? Es un habitante exclusivo del hombre, tiene una endotoxina O, de la cual nos va a dividir en 4 serotipos. La disentería, que es la más frecuente, ¿ah? Boydie, Flexneri, Sonnei. ¿Ven? Entonces, la disenterae es la que nos va a producir una exotoxina de acción en el tejido nervioso, la cual resulta siendo termolábil. Miren ustedes aquí ya la patogenia. Hace un rato mencionábamos a fiebre tifoidea, ¿no? A Salmonella typhi con 1000. La Salmonella entérica con 1.000.000. Y la Shigella solamente necesita 200 bacterias para ya producir todo el cuadro clínico. Su incubación es un periodo de 2 a 3 días, tiene acción a nivel del hilio terminal y en el colon y nos invade mucosas. Se puede multiplicar y ocasiona daño epitelial, citotóxico, puede formar úlceras y también abscesos, ¿no? Entonces se describía pues la famosa diarrea de moco con sangre, ¿ya? Entonces también produce dolor abdominal tipo espasmos, lo que se le conoce como la disentería basilar. Entonces acuérdense, disentería basilar, Shigella. La más frecuente, disentería. La Escherichia coli, bueno, creo que ya hemos hablado bastante de la Escherichia coli, ahí tiene su perfil, que ya lo hemos visto, más o menos en la práctica, ya hemos estado conversando un poquito del estudio de las bacterias, y la Escherichia coli es un clásico, ¿no? Habitualmente va a estar en el intestino grueso, produce vitamina K, su presencia en el agua potable y en la leche es un índice de contaminación fecal. Entonces, si se encuentra en cualquiera de estos productos, pues resulta siendo que no es apto para el consumo humano. Si es un patógeno intestinal, nos produce pues las infecciones en las vías urinarias, en las heridas operatorias, sepsis, meningitis en el recién nacido. Entonces se describen aquí diferentes tipos de gastroenterocolitis. Tenemos ahí una enteropatógena, ¿no? La enteropatógena es producida por un bacteriófago. Esta se adhiere, dice, a las células del intestino delgado y nos va a destruir las vellosidades, ocasionando la famosa diarrea acuosa. La enterohemorrágica es una cepa con bacteriófago toxigénico. La mayoría son de lo tipo O157H7. La característica de esta diarrea, que es sobre todo en los Estados Unidos, o sea, si ustedes revisan en el libro de Murray, van a ver casos clínicos relacionados con esta diarrea enterohemorrágica O157H7, y está relacionado con la ingesta de embutidos, de productos que se guardan en refrigeración, y en la cual está ahí el consumo de la carne de ternera poco cocida o la leche sin pasteurizar. La invasión, se va a producir esta infección con escaso inóculo y el daño va a ser a nivel sobre todo del intestino grueso. Puede producir unos cuadros de diarreas leves hasta llegar al cuadro de una colitis. Cuando nuestro paciente hace el cuadro clínico de una plaquetopenia, la colitis hemorrágica, se le conoce como el síndrome de urémico hemolítico. Entonces, si me está diciendo que hay un síndrome urémico hemolítico, eso quiere decir que también hay daño renal en mi paciente. Enterotoxigénica es la que produce las enzimas toxigénicas que están codificadas por plásmidos. Tenemos dos tipos de enzimas, termolábil y termoestable. Estas van a actuar a nivel del intestino delgado y nos va a producir una diarrea acuosa. Esta es la famosa diarrea de los viajeros, ¿ah?
El entero invasivo, esa pregunta también es clásica. Yo la he visto varias veces en los exámenes del ENAD, de internado, la pregunta, ¿no? ¿Quién produce la diarrea de los viajeros? Y la E. coli enteroinvasiva, que se relaciona con diversos serotipos, de las cuales estos genes son transportados por plásmidos. Actúan a nivel también del colon y nos va a producir destrucción de células, ¿no? Por lo tanto, nos va a producir una diarrea también con sangre, que va a ser similar a Shigella. Por ahí ustedes van a decir, doctora Cuchi, ¿cómo es que se hace la identificación de la E. coli de estos diferentes tipos? Lo ideal es trabajarlo con pruebas moleculares. ¿Ah? Em, Se dice que las pruebas moleculares, el PCR, la PCR en tiempo real, trabajando para este tipo de muestras, es lo ideal. Porque si ustedes me preguntan, doctora, ¿y en la rutina de microbiología? Bueno, sí lo podemos hacer, pero como es la Garma conjugate, crece una E. coli, pero yo no sé si esa E. coli es una enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, entonces para eso se utiliza la serología. Pero ¿cuál es el problema de la serología? Que da muchos resultados falsos positivos. En mi hospital, por ejemplo, antes nosotros hacíamos con la serología y a veces dábamos resultados que no correspondían. Entonces es importante, por ejemplo, hacer la identificación para que de esa manera reciba el tratamiento correcto del paciente. Entonces, muchas veces y hay algunas de estas que no necesitarían tampoco recibir tratamiento antibiótico. Por eso que la mejor identificación sería con la ayuda de las pruebas moleculares. ¿No? Otras enterobacterias, ya estuvimos hablando de la famosa Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Proteus. Proteus les decía que ocasiona las infecciones urinarias con un pH alcalino, está relacionado con los cálculos coraliformes, que son unos cálculos gigantes. Proteus también produce un fenómeno famoso de swarming. ¿Qué significa esto? Que te cubre toda la placa y te tapa todo, todo. También lo hemos visto en aquellos pacientes que tienen pie diabético, infecciones por pie diabético, y también en los pacientes con úlcera por presión. Ahí está Proteus. Morganella, Citrobacter, Serratia, también los hemos aislado en muestras de infecciones urinarias. Bueno, aquí nos dice que también pueden producir infecciones en heridas operatorias, septicemias, abscesos, vías respiratorias y también en vías urinarias. ¿Dónde van a estar nuestros grupos de riesgo? Los recién nacidos, los lactantes, los adultos mayores, pacientes que presentan algún catéter, los inmunodeprimidos, los traumatizados y los hospitalizados, ¿no? Entonces ahí también va a estar presente estas bacterias. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es un panel molecular, un panel del FINLAR, que es un PCR múltiples. ¿Qué significa esto? Que detecta varios patógenos a la vez a través de la biología molecular, ¿no? O sea, voy a detectar el ADN de las bacterias. Y miren, por ejemplo, en este caso, esta es una muestra de un lavado broncoalveolar y en esta muestra de lavado broncoalveolar se aíslan varias bacterias, ¿no? Ahí está también Haemophilus, Klebsiella, Moraxella, Pseudomonas, Serratia, Streptococcus pneumoniae y con diferentes copias, de las cuales las que más predomina es el Haemophilus influenza y la Klebsiella. La Klebsiella, Pseudomonas y Serratia. Todo lo que tiene con bacterias por encima de 10 a la 7 resulta siendo significativo. Pero ojo, ojo con eso. El detalle aquí es que yo tengo que evaluar el cuadro clínico de mi paciente. Si yo le he pedido esta prueba es porque mi paciente estará haciendo algún cuadro de neumonía, porque muchas de esas bacterias tranquilamente pueden ser colonizantes. Entonces, conociendo mi mapa microbiológico, o sea, de mi hospital, cuáles son los gérmenes más frecuentes, yo pensaría que el germen que le puede estar ocasionando la infección o bien puede ser Klebsiella o bien puede ser Pseudomonas. Y además de eso, miren, acá también nos describen algunos genes de resistencia. CTXM es de las bacterias BLE. El IMP se refiere a Pseudomonas, ¿ya? Y estos son genes de resistencia de carbapenemasas, el IMP. Y el NDM. En mi hospital, por ejemplo, esto es una muestra de mi hospital. En mi hospital, los pacientes tienen la carbapenemasa NDM y este NDM probablemente sea de la Klebsiella y este IMP sea de Pseudomonas.
Pero ¿cómo lo sé? Porque ya nosotros anteriormente hemos aislado en nuestro mapa microbiológico estas bacterias en UCI de las muestras de los aspirados bronquiales o los lavados broncoalveolares. El resto de bacterias, lo más probable es que sean parte de la colonización. Ahora, que no nos sorprenda que nosotros también podemos encontrar Moraxella catarralis, ¿ah? Moraxella catarralis porque forma parte también de nuestra microbiota. Pero miren, hay también que menos de 10 a las 7, ¿sí? Entonces ahí también te diría pues que probablemente eso sea una colonización, ¿no? Pero aquí pues no le voy a dar tratamiento para todas estas bacterias, ¿no? Usted va a decir, doctora Cucho, ¿y qué hacemos con el paciente? Bueno, pues tengo que valorar el cuadro clínico del paciente y probablemente me enfoque con la Klebsiella y con Pseudomonas. Ahora, a esta paciente luego le hicieron los cultivos y se aisló justamente esas dos bacterias, Klebsiella y Pseudomonas con resistencia, ¿no? Bueno, y ahí está mayor aumento para que puedan ver ustedes las bacterias aisladas y los genes de resistencia que ya los estaba explicando. Bueno, ¿cómo hacemos los diagnósticos de las enterobacterias? El cultivo, ¿no? Una de mis indicaciones va a tener que ser mi cultivo, o sea, tengo que solicitarle cultivo a mi paciente. Ojo, otra cosa más. Los cultivos yo los voy a solicitar porque tengo la sospecha del cuadro clínico. Tampoco no es que le voy a tener que hacer policultivos, ¿no? O sea, tengo paciente, por ejemplo, que ingresa a la unidad de cuidados intensivos y ya de inmediato le voy a hacer hemocultivo, urocultivo, aspirado bronquial, nada, no le deberías pedir nada, a no ser que el paciente ya tenga un cuadro clínico, supongamos, ¿no? Que tenga síntomas de una infección urinaria por el uso del catéter, entonces ya pediré el urocultivo, o pediré a lo mucho también un hemocultivo, pero nada más, pues no tengo por qué pedirle tantos cultivos, porque puedo yo aislar qué cosas, diferentes gérmenes, y la gran parte de esos gérmenes son colonizaciones. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno solicita los cultivos. Ujú. Entonces tenemos que confirmar los serotipos. Muchas veces, a veces hay situaciones de que los equipos no van a poderme hacer una identificación correcta. Entonces esas cepas se tienen que derivar a otros laboratorios de mayor complejidad para que lo puedan hacer, ¿no? En la fiebre y tifoidea y salmonellosis, dice, se puede investigar la presencia de los anticuerpos en suero contra el antígeno O, contra el antígeno H. Se hace también como les decía, las aglutinaciones febriles, pero ojo, ten en cuenta que las aglutinaciones febriles nos producen muchos falsos positivos, así como también falsos negativos. En la prevención, lavado de manos. Eso es lo más importante, los alimentos frescos, bien elaborados, la conservación de alimentos lejos de los animales domésticos y roedores. La vacuna solamente existe para la fiebre tifoidea y es de aplicación anual. Aquí ya quería adelantarme un poquito acerca de los mecanismos de resistencia, ¿no? Por ahí ya estuvimos mencionando en la clase, ahora cuando les mencionaba o les hablaba de los antibiogramas, una de las cosas que ustedes tienen que manejar, porque todos prescribimos antibióticos, ¿no? Yo sé que ustedes también en algún momento lo van a hacer, van a prescribir los antibióticos y ustedes tienen que conocer los mecanismos de resistencia, pero los mecanismos de resistencia, sobre todo los más frecuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de bacterias llamadas escape. Escape es un acrónimo que significa la Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas. Entonces, es ese grupo y los enterococos, ¿no? Staphylococcus aureus también están ahí. Entonces, ¿y por qué se les llama a este grupo de bacterias escape? Porque la OMS ha hecho referencia de que esas bacterias son críticas para el estudio, para las investigaciones, para hacer búsqueda de antibióticos, porque son bacterias de las cuales han mostrado mayor resistencia. Entonces, dentro de los mecanismos de resistencia que se describen, los más frecuentes son los mecanismos enzimáticos. ¿Y quienes están a la cabeza por enzimáticos? Son las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, las beta-lactamasas que nos van a producir inactivación antimicrobiana. ¿Cómo lo va a producir esa inactivación antimicrobiana? Por la modificación de los beta-lactámicos. ¿Dónde lo va a modificar? En el anillo, ¿no? El anillo beta-lactámico va a producir una modificación y de esa manera, pues ese anillo beta-lactámico ya no, bueno, el antibiótico ya no va a servir, ¿no? Para poder degradar a la pared o a la síntesis del peptidoglucano, ¿no?
Luego también tenemos la modificación de los aminoglucósidos. Por ejemplo, aquí actúan unas enzimas modificadoras de los aminoglucósidos, de la cual me va a alterar, dice, la zona hidroximetil, ¿no? De los aminoglucósidos. Entonces, el alterarme ya el antibiótico va a hacer que ya no pueda actuar en su sitio de acción. Entonces, ya no va a poder hacer nada. El otro mecanismo que es alteración de la pared celular, por ejemplo, que eso es lo que sucede con el Staphylococcus, ¿no? El Staphylococcus aureus, poniéndole un ejemplo, ¿no? Entonces, en la cual aquí nos hablan de modificación del sitio de acción de la bacteria. Entonces, ahí, al actuar el antibiótico en el péptido glucano, entonces ya nos altera todo. Entonces, ¿qué va a producir? Que las PVP, esa PVP se convierta en una PVP2A. Y ese es el PVP2A que va a ser codificado, ¿por quién? Por un gen llamado el gen MECA, ¿no? Los otros procesos que se llaman alteraciones de las porinas. Las alteraciones de las porinas lo vamos a ver sobre todo con las pseudomonas, ¿ya? En las cuales aquí se caracterizan, o bien vamos a tener una mutación de la porina, que es un canal por donde se puede perder las porinas, como es el OPRD, que está en pseudomonas, que significa impermeabilidad, entonces no va a dejar pasar al antibiótico y no va a poder actuar, o lo otro que sean las bombas de flujo, ¿no? Las bombas de flujo dice que está relacionado con el antibiótico del meropenem, y también se ven pseudomonas. ¿Y qué es lo que hace? Los antibióticos no van, los bota, los elimina hacia el exterior. Eso es lo que hace. O sea, el antibiótico ingresa todo, pero no va a poder ser utilizado, o sea, no va a poder actuar con la bacteria porque automáticamente van a ser eliminados por estas bombas de flujo. Y finalmente, la otra resistencia que se va a producir es la formación del biofilm. Yo ya les había mencionado que tenemos algunas bacterias, por ejemplo los Staphylococcus, de las cuales forman esa placa de biofilm relacionado con el uso de los dispositivos, y esto va a generar una tolerancia. Entonces eso no le, al final yo le puedo iniciar tratamiento antibiótico a mi paciente, pero ahí con esa capa de biofilm que se ha formado, simplemente va a ser una tolerancia al antibiótico y el antibiótico no va a poder hacer nada contra la bacteria finalmente. ¿M? Entonces son algunos de los mecanismos que se describen cuando hablamos de las bacterias de este grupo escape. Eh, Adelantándome también un poquito al seminario que nos toca acerca de la resistencia bacteriana, esta tabla me parece muy bonita porque te describe aquí la clasificación de las beta-lactamasas. Se clasifican en dos grupos, ¿no? De acuerdo a características de su sitio activo, ya sea serinas y las métalo. Las serinas, como su nombre lo dice, en su posición 70 dice que va a utilizar a quién, algún aminoácido, ¿no? Serín beta-lactámico, metalo beta-lactámico o metalo beta-lactamasas. Y las metalo necesitan de un ion metálico, como es en el caso del zinc. La siguiente viene a ser una clasificación molecular, que es la clasificación de Ambler, que es en base a letras, ¿no? La letra A, C, D, B, ¿no? Ahí ustedes la pueden ver. Luego de ahí tenemos ya la clasificación funcional, que es la clasificación de Bush. Y esa clasificación funcional nos divide en números, como ustedes pueden evidenciar, ¿no? Y están relacionados con cada una de las clases molecular que está en letras. La siguiente ya lo subdivide, en este grupo funcional me va a subdividir en otros grupos, pero ¿cuál es la característica? Que si yo tengo la letra E, significa que ya comienza a hidrolizar betalactámicos. ¿Qué quiere decir? Que aquí los betalactámicos no le van a hacer nada. O sea, ya tiene resistencia a los betalactámicos los que tengan la letra E, ¿no? Los que tengan la letra R significa que ya son inhibidores de los betalactámicos. Yo les había mencionado hoy día, creo que me estaban preguntando por la amoxicilina, ácido clavulánico. El ácido clavulánico es un inhibidor beta-lactámico. Cuando comenzaron a salir estos antibióticos, los inhibidores beta-lactámicos eran muy buenos, o sea, eran muy bien utilizados, pero con el tiempo esos antibióticos están restringidos para ciertas bacterias y bajo ciertas condiciones. ¿Quiénes están ahí? Amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam. Entonces ya eso ya después cuando ustedes lleven farmacología lo van a ver con mayor detenimiento, pero sí forman parte también de nuestra
clasificación. Y los que tienen la letra F significa de que tiene también presencia de carbapenemasas, ¿no? Que eso es lo que ahora más se habla porque nuestras enterobacterias han llegado hasta ese mecanismo de resistencia. Este es un reporte de urocultivo, por ejemplo, de mi hospital, de la consulta externa, ¿no? Entonces, los urocultivos, como les decía ahora, mi grupo, los vamos a ver más sobre todo pacientes mujeres, las mujeres en edad, digamos, fértil, ¿no? Se ve con bastante frecuencia en la consulta externa, en la emergencia. Y miren lo que se ha aislado acá, a pesar de que no tiene tantos leucocitos, tiene leucocitos de 8 a 10, le han encontrado el recuento de colonias mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia, que significaría que esto es un resultado significativo. O sea, a ese urocultivo yo le tengo que dar valor. Y si mi paciente ya tiene un cuadro clínico de una infección urinaria, pues hay que iniciarle tratamiento. Y miren ustedes, estos son los valores de la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Que aquí al lado me ponen también el perfil, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada uno de estos antibióticos? Entonces ustedes van a decir, doctora Cucha, entonces todo lo que diga sensible le vamos a poder dar a esta paciente, eso va a ser relativo. Si tu paciente, por ejemplo, no sé si esta paciente tendrá un cuadro de pielonefritis o simplemente es un cuadro de cistitis, entonces yo voy a tener que definir cuál será el mejor antibiótico, porque hay antibióticos que yo le voy a tener que dar endovenoso y que se le da cuando la paciente está hospitalizada. Pero si es un paciente de la consulta externa, pues ¿de dónde voy a conseguir una enfermera para que le esté transfundiendo el antibiótico? Porque los carbapenem se tiene que diluir y se pasa con Volutrol. Entonces, para eso necesitas una enfermera. Entonces, hay que ver todas esas situaciones antes de que yo le pueda prescribir algún antibiótico a la paciente. O en todo caso, como yo les decía, otro de los antibióticos que se utiliza es la fosfomicina, ¿no? Que es un antibiótico que se da por vía oral y va muy bien, ¿no? Y solamente con dosis única. Sobre todo está indicado más para estas infecciones urinarias con la E. coli y E. coli ble. Ese es otro resultado, miren, justo, pacientes de la UCI, aspirado bronquial, de la cual se ha aislado una Klebsiella pneumoniae. Y miren esta Klebsiella pneumoniae, todavía me ha salido con productora de una carbapenemasa, serin, una serin beta-lactamasa, de la cual le estamos aquí también colocando el antibiótico de la colistina, que sería uno de los últimos antibióticos que tenemos nosotros como parte eh, del uso pues, que se le da para este grupo de bacterias carbapenemasas, ¿no? El problema de la colistina es que tiene muchos efectos adversos, por eso que yo ahora les comentaba, ¿no? Tenemos que valorar el riesgo-beneficio para el paciente. Entonces ahí también, y solamente los aminoglucósidos me resultaron siendo sensibles. Ahora ustedes dicen, doctora Cucha, entonces le doy aminoglucósidos solo. No, jamás. El aminoglucósido se le tiene que dar acompañado con otro antibiótico, pero solo no se da. Pero ¿cuál es el problema de los aminoglucósidos? Nefrotoxicidad, ototoxicidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno debe tenerlas en consideración. Entonces, así es como nosotros pues aislamos y reportamos en los cultivos. Ahora, existen también guías. Esto ha tomado una guía, nada más he tomado, por ejemplo, de las infecciones intraabdominales, aquellos que quieran ser cirujanos en un futuro de la misma manera. Si tienen pacientes que están haciendo una infección intraabdominal, tomen la muestra, tomen el cultivo, no me inicien terapia empírica, porque acá nos dice la guía, ¿no? O sea, si tú inicias terapia empírica, siempre y cuando tengas tu mapa microbiológico, conozcas los factores de riesgo de tu paciente de que puede hacer una resistencia y la severidad, el cuadro clínico del paciente, pero de todas maneras nos hablan de que sí deberíamos de solicitarle nuestros cultivos para que pueda identificarse el germen y se pueda realizar un adecuado antibiograma. Entonces sí se necesitaría y con ese antibiograma tú evalúas, pues, ¿no? Si cambias el tratamiento o continúas con el tratamiento que viene recibiendo el paciente. Y miren ustedes acá, ¿no? Cómo ayuda la identificación de la bacteria y los probables antibióticos que podría recibir. Entonces, por eso que tenemos que tener en consideración, pues, el mapa microbiológico, ¿no? Para ver nuestros antecedentes, ver qué gérmenes son los que están más frecuentes en los diferentes servicios y de esa manera
podemos ayudar a los colegas, pues, ¿no? Para la parte del tratamiento. La literatura menciona que si nosotros iniciamos el tratamiento correcto en el menor tiempo, vamos a reducir el riesgo de mortalidad y no vamos a estar esperando que nuestro paciente haga una, otra infección y que de ahí estemos rotando uno y otro antibiótico, porque eso también genera mayor mortalidad. Si hablamos de bacterias, ya saliendo de las enterobacterias, ahora nos vamos por otro grupo de bacterias, los famosos vibrios, ¿no? Tenemos vibrios de diferentes tipos, como ven ustedes ahí en la diapositiva, de la cual la clásica es el vibrio cólera, porque tuvimos acá una epidemia en los años 90, el vibrio cólera, pero fue con toxinas. Ahora, las que se aíslan ya no tienen toxinas, ¿ah? Entonces, como que diríamos que son las más débiles, por decirlo así, ¿no? Las que no nos van a producir un cuadro tan severo como si lo tuvimos en esa época. Otros de mar, Vibrios parhemolyticus, el Vulnificus, ¿no? El Vulnificus también se ha estado describiendo mucho porque el Vulnificus produce infecciones de la piel y partes blandas y termina siendo un cuadro severo con una alta mortalidad. Bueno, regresando, y otros géneros que están aeromonas y plesiomonas, que también los hemos aislado en las muestras de heces. Entonces, los vibrios son gérmenes del medio acuático, integran el zooplancton, son bacilos gram negativos curvados, son móviles con un flagelo polar, metabolizan la glucosa vía fermentativa y tienen una enzima citocromo oxidasa. Sobre todo quien vamos a ver el cambio del color va a ser con el vibrio cólera. En un momento lo vamos a ver en el agar, el famoso agar de TCBS, que es el agar selectivo para los vibrios. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que nos ocasiona la famosa enfermedad diarreica aguda con deshidratación, ¿no? La diarrea se describe como una diarrea acuosa, tipo el color como lavado de arroz, ¿no? O sea, cuando uno lava el arroz no sale un agua blanquecina, ya ese tipo de diarrea se describe con el cólera. Pero el cólera es endémico en la India, ¿no? Es en Bangladesh. El hombre es el huésped natural y la víctima de su patogenicidad. Entonces, Filippo Pacini describe la especie bacteriana en 1854 y Koch describe la bacteria en las heces de personas con cólera. Y en el Perú se tuvo a la 7ª pandemia, ¿no? Que fue en el 91 al 95. El famoso cólera, esta diarrea que producía la deshidratación y que por eso mataba a los pacientes. Entonces, la característica del vibrio cólera es que es una bacteria aeróbica, anaerobia facultativa, se puede multiplicar cada 10 minutos, se cultiva muy bien en el medio alcalino, o sea, en un pH de 8 a 9. El agar que yo les mencionaba, que es el agar TCBS, ¿qué significa TCBS? Tiosulfato, citrato, bilis y sacarosa. Entonces, este tipo de agar va a cambiar de color amarillo. ¿Ya? El resto de otros vibrios más bien se van a quedar de color verde. Entonces, si me cambia de color amarillo, significa que esta bacteria puede metabolizar la sacarosa. No se vayan a olvidar. Sensible a la acidez gástrica, también va a ser sensible al calor. Entonces, las características de nuestro vibrio cólera, como les decía, también bacilo gram negativo, tenemos nuestro lipopolisacárido de la pared, que es el antígeno O, de la cual nos va a permitir hacer la clasificación en serogrupos. Entonces, el serogrupo, el O1 y el O139 van a producir una exotoxina colérica, que es la causante de las pandemias. El serogrupo O1 tiene los biotipos clásicos, el TOR y el clásico, ¿no? Y los serotipos Ogawa, Inaba y Kojima, ¿no? Este vibrio carece. Entonces podemos clasificar de esta manera, ya sea si tienen su exotoxina y su antígeno, o si tiene el antígeno y no tiene toxina, o no tiene antígeno, no tiene toxina, que eso es lo que más nosotros estamos viendo, ¿ah? El último tipo de vibrio. Por eso es que ya no lo vemos tan endémico, o sea, ya no vemos que tanta gente se propague tan rápido el cólera, como lo fue antes, ¿no? Porque la de antes sí teníamos estos serotipos, el que causaban las pandemias. Entonces ahí estaba esta bacteria, ¿no? Y desgraciadamente cuando ocurrió, ¿cómo son las cosas, no?
Cuando ocurrió también nuestro país no estaba en un buen momento, estábamos también en crisis y encima no teníamos los recursos suficientes, las medidas higiénicas tampoco no eran buenas, había escasez de agua potable, entonces todo eso favoreció a que rápidamente se pueda propagar el cólera. Hay una de las preguntas que nos toca en los grupos pequeños, ya lo vamos a ver, dentro de las cuales se describe ahí para que hablen ustedes un poquito de la historia del cólera. En la patogenia del vibrio cólera, como podemos ver, el reservorio es el hombre, oral por ingesta de aguas o alimentos contaminados. Miren ustedes que aquí también para que la dosis produzca un cuadro clínico tiene que ser por encima del 1.000.000. Produce la famosa diarrea acuosa, los vómitos, deshidratación. Mi paciente hace cuadro de shock hipovolémico. Este shock hipovolémico lleva a una acidosis metabólica y puede llevar a una insuficiencia renal. Las heces de un convaleciente presentan vibiones por meses y por años. Puede darse estado de portador. Nosotros tenemos, por ejemplo, una publicación en el hospital de la cual aislamos vibrio cólera de un hemocultivo, ¿no? Y era de una paciente con cirrosis. Eso lo hicimos, el reporte de caso. Está en la revista peruana de ¿cómo es? De gastroenterología, ahí está, así es, ¿no? Revista peruana de gastroenterología. Bueno, la producción de la exotoxina, tenemos aquí un bacteriófago que es el CTX, en la cual va a producir la toxina, va a ingresar a la célula y se va a integrar al cromosoma. Entonces los genes van a codificar esa toxina tipo AB asociada al serogrupo O1. Entonces esa toxina va a alterar la regulación de la adenilciclasa, que son de las células a nivel del intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Incrementa mi AMP cíclico y por lo tanto el incremento del AMP cíclico va a llevar a la excreción de agua y electrolitos. Esta explicación de la patogenia del vibrio cólera también lo van a ver en bioquímica, cuando ustedes comiencen a hablar de los receptores o si ya lo llevaron en biología, cuando hablan de los receptores correspondientes al AMP cíclico, el clásico ejemplo es vibrio cólera. Es también siempre pregunta de examen, ¿no? Bueno, el microscópico, el examen directo de heces en el cual uno va a tener que ver la movilidad bacteriana, el microscopio de campo oscuro, que va a estar más coloreado con Bagó, en el cultivo, que se va a desarrollar en el medio alcalino, acuérdense del agar TCBS, van a ver ustedes las colonias amarillas porque fermentan la sacarosa, vibrio cólera, el resto, así lo van a ver en la imagen. El resto de los otros vibrios más bien van a ver colonias verdes tal cual como se describe en el agar. En cambio, si ven colonias amarillas, pensar que esto es vibrio cólera. Bien, entonces la prevención, ingerir agua hervida y lavarse las manos, ¿no? El tratamiento, de todas maneras, el equilibrio hídrico, electrolítico y el antibiótico que se da es la acitromicina, ¿no? Del vibrio para hemolíticos que está en el mar y en el plancton, en los mariscos como los mejillones, las ostras, los cangrejos. Y esto se va a desarrollar muy bien en los medios hipertónicos. El parahemolíticos no metaboliza sacarosa, por lo tanto el TCBS ustedes lo van a ver de color verde. Produce hemólisis en sangre humana. Entonces ahí esa hemolicina se le conoce como Kanagawa y es frágil a la temperatura, muere a 70 grados durante 15 minutos. ¿Ya? Vibrio parahemolíticos nos produce las diarreas, también hemos visto cuadros de diarreas asociados con el consumo de mariscos. Bien, ahí está marisco, pescado crudo, la dosis infectante también es de 1.000.000 y está asociado con la toxina citotóxica que incrementa la permeabilidad vascular, ¿no? Tiene sus pilis y también puede producir una colonización. Diarrea secretora, acuosa, explosiva y frecuente sobre todo en el continente asiático. Para hemolíticos, ¿no? Se desarrolla bien en el TCBS, pero acuérdense que esta sacarosa negativo y por lo tanto van a haber colonias verdes. Es también beta hemolítico, o sea, vamos a verlo en el agar sangre, la hemólisis total, ¿ya? Así como hemos visto hoy día en nuestras plaquitas de agar sangre de los estreptococos, ya, también acá produce beta hemólisis. El tratamiento bien puede autolimitarse o si no se le dará tetraciclinas o quinolonas
o cefotaxima, ¿no? Como parte del tratamiento. Miren el vulnificus, más bien el vulnificus ingresa, o sea, este está sobre todo en el agua de mar, ¿ya? En el agua de mar, y si uno tiene alguna herida, por ahí va a ingresar este vibrio. Y como ven ustedes, puede producir estos cuadros de septicemias, infecciones, y puede llevar a la muerte. Por eso dice que la mortalidad está al 30% y son evoluciones rápidas. Y esto es una fascitis necrotizante, lo que ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Entonces, por ahí, si tenemos alguna herida, se meten al mar, entra vibrio vulníficos, ¿no? Por eso dice acá, por las heridas o la ingesta de crustáceos mal cocinados. Finalmente, ya para terminar, el grupo de Campylobacter y Helicobacter, sé que esta clase es un poquito larga, así que espero que no se me estén durmiendo. ¿Qué nos ocasiona el Campylobacter? Bueno, primero, Campylobacter zoonosis. Entonces está presente sobre todo como reservorio en los animales, ¿no? Dentro de los cuales, de los Campylobacter que uno más aísla es Campylobacter jejuni, ¿ah? Y este jejuni está en las aves de corral, en el perro, en el gato, en el ovino, bovino y en los conejos. La coli, Campylobacter coli, está en los porcinos, también en las aves de corral. Campylobacter fetus en los ovinos y en los bovinos, y el Upsaliensis en el perro y en el gato. El hombre, ¿cómo se contagia? A través de la ingesta de alimentos contaminados, ya sea del agua, la leche u otros, ¿no? Y necesita dosis elevada del germen para que pueda producir el cuadro clínico. Está asociado a la diarrea en humanos. Se ha visto que pacientes que hayan tenido cuadros de diarreas a los 15 días pueden desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Hace algunos años, será hace 4 o 5 años atrás, tuvimos brotes de Guillain-Barré en diferentes lugares del país. Y una de las cosas que se comenzaron a relacionar era justamente con Campylobacter. Entonces se hacía también en los pacientes, se averiguaba el antecedente, si habían tenido algún cuadro de diarrea, y muchos referían que sí, ¿no? Entonces había el antecedente de la diarrea y por ahí uno encontraba pues la presencia del Campylobacter. El Campylobacter también ocasiona aborto en ovejas, infección grave en porcinos. Entonces, ¿cuál es la característica del Campylobacter? Este va a producir bacilos también gram negativos, que son en forma de una curva, en forma también de una S o en vuelo de gaviota, ¿no? Esas imágenes de esas gaviotas primariosas que uno hacía, ya, algo así se ve, por ejemplo, acá, ¿no? Más o menos así uno dibujaba, o así de esta manera. Entonces, eso de ahí se describe, pues, ¿no? Como el vuelo de la gaviota, ¿no? En forma de una cola o en S. Así se describe el Campylobacter. Son muy delgados, son móviles con un flagelo polar. Muchas veces para poder visualizarla, nosotros tenemos que filtrar la muestra de las heces. ¿Se acuerdan esos filtros de Millipore que los vimos en las primeras prácticas? Ya, con esos filtros muchas veces se tiene que ver la muestra de heces, porque la muestra de heces es una muestra sucia. O sea, hay restos de alimentos, todo. Entonces uno, para poder identificarla, tiene que pasar la muestra por esas membranas y luego de ahí poder visualizarlo en el GRAM, ¿no? Para poder ver muy bien estas bacterias. Otra de las características es que son microaerófilas, entonces necesito darle 5 o 10% del CO2 en los cultivos, por eso que a veces no es tan fácil su crecimiento, ¿no? Podemos identificarlas con el GRAM, pero puede pasar de que si yo no le doy las condiciones necesarias, simplemente no se va a desarrollar. No utiliza los azúcares de la vía oxidativa ni fermentativa, es una bacteria citocromo y catalasas positivas, no tienen enzima ureasa y se desarrolla en temperaturas de 37 y 42 grados centígrados. Son frágiles a la desecación. Entonces también el Campylobacter, al ingresar por la vía oral, invade la mucosa del yeyuno y del ilion y nos va a producir los abscesos y también cuadros de necrosis. Asimismo, los gérmenes van a terminar siendo fagocitados por estos neutrófilos, las células dendríticas, los macrófagos, y van a estimular la producción, como mencionan aquí, de factor de necrosis tumoral y de citoquinas, ¿no?
Ahora, una característica es que aquellos pacientes que tienen una deficiencia de inmunoglobulina A pueden darse recurrencia de la enfermedad. Se dice que la inmunodeficiencia primaria más frecuente es justamente deficiencia de inmunoglobulina A. Entonces, el diagnóstico, vamos a ver que es la muestra de las heces, que van a estar coloreadas ya sea por Pagó o por Gram. Y también se necesitan los cultivos de medios selectivos, ¿no? Como les decía, tengo que generar yo el ambiente microaerófilo para que se pueda desarrollar muy bien el Campylobacter. ¿Ven? Y por eso les decía acá, no tengo que hacerlo filtrado previo a la siembra e incubado a 37 grados porque la bacteria es tan delgadita que la tenemos que filtrar. Si no, con las muestras de las heces ahí no vamos a poder hacer la identificación correcta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no hay vacuna, hay que tener en consideración las medidas higiénicas, ingerir alimentos lácteos pasteurizados, el tratamiento se puede autolimitar o en todo caso podemos iniciar antibióticos como los que vemos aquí en la diapositiva. Podemos también tener recaídas frecuentes, ¿no? Campylobacter. Esto lo he tomado el resumen de la página de la OMS, porque mencionan aquí que es una de las 4 principales causas de diarrea, ¿no? Y es la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo. Estas infecciones por Campylobacter suelen ser leves, pero pueden ser mortales en niños pequeños, personas de edad y también en los inmunocomprometidos. El calor y la cocción a fondo de los alimentos es que va a matar al Campylobacter. Y para prevenir, sobre todo las medidas de higiene y también tener en consideración cómo es que se preparan los alimentos. Helicobacter, la bacteria de las gastritis, ¿no? ¿Quién no ha tenido gastritis? O bueno, ¿quién dice, tengo ese dolor urente a nivel del epigastrio? Y uno dice, bueno, ¿podría ser un helicobacter? Puede ser, ¿no? Son bacterias espiraladas o curvadas del tubo digestivo, ¿no? Y esta pues fue reconocida en el año 82 como agente de la gastritis, de la úlcera péptica y también del cáncer, ¿no? Que fueron descritas por Barry Marshall y Robin Barren, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver la foto de ellos. En el 2005 ganaron el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la relación del Helicobacter pylori con la úlcera péptica. Este es un bacilo curvado, es una bacteria móvil por ramillete de flagelos polares, como ven en la imagen, en sacacorchos. La clásica, la que más se describe a nivel del estómago es Helicobacter pylori, ¿no? Esa es la clásica. Esta termina siendo una bacteria microaerófila, produce uriasa, ¿no? En la cual nos va a formar el amonio y permite neutralizar la acidez gástrica. Por lo tanto, el hecho ya de neutralizar ya no le hace nada al Helicobacter y tranquilamente se va a desarrollar muy bien en las paredes, ¿no? Por eso que puede llegar hasta las capas más profundas de la mucosa gástrica. No fermenta ni oxida los hidratos de carbono, pero desgraciadamente es de difícil agilamiento. Entonces, lo que más nosotros hacemos en la práctica, vamos a ver una imagen de una biopsia, ¿no? Una muestra de biopsia de la cual se toma el tejido gástrico y de ese tejido uno va a visualizar los bacilos. Entonces, esos bacilos que yo observe en la mucosa gástrica, como se ve aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces ya me estaría indicando que podría ser Helicobacter, ¿no? Entonces neutraliza la acción ácida del estómago gracias al amonio que produce. Entonces por esto va a poder atravesar tranquilamente la pared o el moco gástrico y se va a fijar hacia las células. Por eso decíamos que lo vamos a ubicar hacia las capas más profundas. Entonces coloniza la mucosa gástrica y nos puede inducir una reacción inflamatoria. Estimula los macrófagos para la producción de la interleuquina 8, citoquinas para la vaporización celular y también produce el factor de necrosis tumoral y el superóxido, ¿no? Entonces, el diagnóstico con el que se hace para esta infección es más una endoscopía, ¿ah? En pediátricos generalmente se utiliza el famoso test del aliento, ¿no? Que es relativa frecuencia, lo pide, ¿no? Entonces también se menciona ello, pero de por sí, mi diagnóstico definitivo es la biopsia, de la cual yo tengo la endoscopía con biopsia, ¿no? Entonces, y en la biopsia
que se detecte el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, la lesión básica que va a ser la gastritis puede permanecer por largo tiempo. Podemos producir cuadros de gastritis crónica, convirtiéndose en una úlcera, y finalmente en un cáncer gástrico. Dice que el 1% de las gastritis termina siendo en cáncer. El hombre es el reservorio, existen también situaciones en las cuales favorecen la colonización, sobre todo más se ha visto en países que están en vías de desarrollo, como por ejemplo acá en nuestro país, ¿no? Perú. Otro de los factores de riesgo es el tabaquismo, ¿no? Que también están relacionados. Entonces, lo más importante aquí del diagnóstico es endoscopía más biopsia, ¿no? La determinación de la uriasa en la mucosa, que también eso me podría indicar la presencia del Helicobacter. El cultivo, que es poco sensible, no se hace. Pruebas moleculares, que serían más bien protocolos in-house. La serología del IgG, sobre todo más para el seguimiento del paciente, y una vez que haya confirmado su diagnóstico, por ahí se le pide la serología. Y el test respiratorio o el test del aliento, de la cual me va a permitir valorar qué cosa, el carbono 13, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a poder determinar si hay presencia de Helicobacter o no. Una de las cosas que produce Helicobacter es el test de la ureasa positivo. Entonces, la urea positiva se va a ver de este color así rosado o fucsia, ¿ya? Ureasa positivo. Un hongo que también produce ureasa positiva y nosotros lo utilizamos para la identificación es Cryptococcus, que ya nosotros hemos visto imágenes en la tinta china, ¿no? Y ese es el famoso test del aliento, ¿no? Entonces también que se puede utilizar, pero acuérdense que lo ideal es más el estudio de la endoscopía con la biopsia. Entonces, eso es lo que se hace, chicos. El tratamiento del Helicobacter son como 4 medicamentos. Está la claritromicina, la amoxiclavulánico, la claritromicina que produce sabor metálico, está el antiácido y también acompañado de un inhibidor de bomba de protones, ¿no? También está ahí acompañado, ¿no? Entonces, son como 4 medicamentos que recibe un paciente que tiene el cuadro de gastritis y que se ha confirmado con la biopsia, la presencia del Helicobacter pylori. Eso es lo que se hace en la rutina. Muy bien, chicos. Bueno, entonces creo que eso es en cuanto a esta sesión. No sé, vamos a dejar para hacer alguna pregunta por ahí antes de cerrar. Estoy tomando un poco de agua porque ya me cansé de hablar un... Bueno, parece que no. Creo que ya todo el mundo ya está pensando en irse a dormir. Doctora, disculpe, pero con lo que es Sí. tratamiento de Helicobacter pylori, creo que se toman, por ejemplo, a mí me recetaron Aumentin, Quantrum y flora intestinal, doctora. Mm, de todas maneras, Aumentin creo que es la amoxiclavulánico, si no me equivoco. Sí, doctora, es el ácido Así es, clavulánico. así es. De todas maneras, sí o sí va el amoxiclavulánico y también va la claritromicina, porque son 2 antibióticos que se prescriben al paciente, ¿no? Y si uno revisa la literatura, está ahí, ¿no? Pero no sabía que también les daban floratil, porque la floratil es para incrementar la microbiota. Supongo yo que porque estás tomando antibióticos de amplio espectro y matas a la microbiota, porque lo que hace eso es simplemente tratar de volver a aparecer a la microbiota, ¿no? Debe ser más por eso, pero sí, amoxiclavulánico, claritromicina es el tratamiento, ¿no? Acompañado de un antiácido y un inhibidor de la bomba de protones. Eso es lo que se prescribe. Omeprazol, ¿no? Omeprazol, o ahora está mucho de moda, ahora han salido varios, el pantoprazol, también había visto, ¿no? Que era uno de los medicamentos muy, muy buenos, ¿no? Así es. Bien. Sí, así es, así es, así es. Acá en el chat preguntan por el omeprazol y el esomeprazol, correcto. Así es, tiene la misma función.
Ahora, habría que revisar la farmacocinética y la farmacodinámica de estos medicamentos, ¿no? Porque de hecho las generaciones nuevas, tanto parasoles o omeprazol, probablemente sean mucho mejores, ¿no? En el sentido de que puedan producirte menos efectos adversos, ¿no? Sobre todo por eso, más herida. Bien. Listo, chicos. Bueno, pues ha sido un gusto nuevamente compartir con todos ustedes. Ya de ahí vamos a pasar la grabación. Y ya yo mañana ya estaré colocando la clase en el aula virtual para que ya lo puedan descargar. Pero acuérdense que esta clase ya corresponde para el segundo parcial, ¿ah? Listo. El examen teórico, ya informamos hoy día para el examen teórico va a ser el martes, el próximo martes a las 7:30 de la mañana. 7:30 va a comenzar el examen, ¿no? Pero ya desde las 7 de la mañana ya van a ir ingresando, porque ya tenemos que ubicarlos, todo, van a tener ustedes que ver en qué aula les va a tocar, porque son 2 aulas las cuales se van a distribuir. Bueno, en este caso todos los del grupo A van a estar en una sola aula, igual los del grupo B en otra aula y se tomará ahí el examen. El examen solamente dura 30 minutos nada más, de 7:30 a 8 de la mañana. Por eso que antes de, de que, ¿cómo se llama? Antes de que, o sea, ustedes deben de ingresar a partir de las 7, ¿no? Hasta antes de las 7:30, para que ya a 7:30 en punto comencemos el examen, porque sé que a las 8 de la mañana van a tener que irse a sus clases, ¿no? Si no, ya tomaremos unos minutitos más por ahí. Avisen por si acaso a su curso, ¿no? A los cursos con los que tienen a las 8 de la mañana, avisen, avisen. Y cualquier cosa con los delegados me avisan para si no también llamar al docente y solicitar los permisos. Martes es 27, si no me equivoco. Listo. Doctora, buenas noches. Disculpe, el examen Sí, va a venir Johan. hasta una clase antes, ¿verdad? O sea, Claro, o sea, hasta solamente la el clase de la conocimiento. semana pasada, así es. Ya, sí, otra. ¿Ya? Listo, listo. Gracias, Alison, por la aclaración. Muy bien. Que a veces los chicos no leen, pues ya desde acá ya se están mal acostumbrando a no revisar su WhatsApp, no sé, ay, Dios mío. Se olviden, tienen que dar su chequeada, por favor, su chequeada. Bien. Listo, chicos. Que tengan buenas noches y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ah? Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias.